Primero llegó el viento. Siempre era hacia allí arriba. Antes de que el frío se te metiera hasta los huesos, antes de que la oscuridad engullera la última franja pálida del horizonte, antes de que el silencio se volviera tan absoluto que pareciera un ser vivo presionando contra las paredes de la cabaña, llegaba el viento, silbando sobre la plataforma de hielo velocidades que podían derribar a un hombre, arrastrando partículas de nieve congelada que cortaban la piel expuesta como astillas de vidrio roto. En Nordaustlandet, la gran isla nororiental del archipiélago de Svalbard, encajada en el círculo polar ártico a casi 80 grados de latitud norte, no existía la brisa suave. Solo existía el viento, o su ausencia. Y ambos, a su manera, podían matarte. 11 hombres vivían en una estación de madera apenas más grande que una dependencia de una granja. Su misión no era combatir, ni asaltar playas, ni mantener una línea del frente, ni conducir tanques por los campos fangosos de Europa. Su misión era registrar la temperatura, la velocidad del viento, la presión barométrica y las formaciones nubosas. Datos precisos y concisos, transmitidos en ráfagas encriptadas a los centros de mando meteorológico, que los utilizaban para pronosticar el clima en el Atlántico Norte, un clima que determinaría cuándo podrían emerger los submarinos, cuándo podría volar la Luftwaffe, cuándo podría moverse una flota de invasión. En la brutal matemática de la guerra industrial, sus cuadernos de notas y barómetros eran tan vitales como cualquier fusil. Pero para el verano de 1945, algo había cambiado. Las transmisiones desde casa se habían vuelto irregulares, luego escasas. Finalmente, de una manera tan sutil que al principio pasó casi desapercibida, simplemente cesaron. Y 11 soldados alemanes en una isla helada en el extremo norte del mundo aún no sabían que la guerra en la que participaban había dejado de existir. Para comprender cómo sucedió esto, como más de una docena de hombres pudieron permanecer en un puesto militar, leales, disciplinados, completamente ajenos a la rendición de Alemania, hay que entender el efecto que el Ártico tiene sobre el concepto de información. En 1944 y 1945, el archipiélago de Svalbard no era simplemente remoto. Estaba, a todos los efectos prácticos, más allá del límite del mundo conocido. No había carreteras que lo conectaran con nada. No vivía población civil cerca. Los barcos de suministros realizaban viajes estacionales cuando el hielo lo permitía y a menudo no lo permitía. La ciudad más cercana de cierta importancia, Longyearbyen, en la isla principal de Spitsbergen, era en sí misma un puesto avanzado helado accesible solo por mar durante gran parte del año. Nordaustlandet, donde estos hombres habían estado destinados, ni siquiera era eso. Era hielo, roca, silencio. Un paisaje tan hostil a la vida humana que incluso los osos polares que ocasionalmente deambulaban más allá del perímetro de la estación parecían estar allí por accidente. Para cuando estos hombres fueron destinados allí a finales del verano de 1944, la Segunda Guerra Mundial ya había extendido su maquinaria bélica al Ártico de maneras que la mayoría de los libros de historia pasan por alto. Tanto Alemania como las potencias aliadas comprendían algo fundamental sobre la guerra moderna que los generales y almirantes de la Primera Guerra Mundial apenas comenzaban a entender. El clima era un arma. El sistema meteorológico del Atlántico Norte, esos enormes frentes que avanzan hacia el este desde el estrecho de Davis y se extienden a través de Islandia y Escocia hasta el continente europeo, se originaba aquí, en las masas de aire polar que se agitaban sobre estas islas. Quien pudiera interpretar ese sistema con días de antelación tenía una enorme ventaja operativa. Se podía programar una salida naval para aprovechar un hueco en las tormentas. Se podía inmovilizar la aviación enemiga sabiendo que se acercaba un frente antes que ellos. Se podía lanzar una ofensiva a través del Canal de la Mancha, o, como planeaban los aliados en 1944, a través de las playas de Normandía, si se tenía acceso a datos meteorológicos precisos y en tiempo real. Alemania había mantenido estaciones meteorológicas clandestinas en el Ártico desde los primeros años de la guerra. Algunas eran boyas automáticas lanzadas por submarinos, que transmitían lecturas de temperatura y presión en frecuencias encriptadas. Otras eran puestos de avanzada tripulados, pequeños equipos de científicos y soldados desplegados por submarinos o aeronaves especialmente modificadas en remotas islas árticas noruegas y canadienses, operando en total secreto. Fue uno de los escenarios más extraños de la guerra, sin combates, sin trincheras, sin avances ni retiradas espectaculares. Solo hombres en el frío, observando el cielo, midiendo el aire, sobreviviendo el tiempo suficiente para enviar sus datos a casa. Para 1944,
Sin embargo, el curso de la guerra había cambiado de forma tan decisiva que el programa meteorológico del Ártico se había vuelto estratégicamente desesperado. El frente oriental se había derrumbado en Stalingrado 2 años antes. El frente occidental se había abierto con fuerza el 6 de junio de 1944, con 3 millones de soldados aliados invadiendo Francia. La campaña de bombardeos estratégicos estaba desmantelando la capacidad industrial alemana ciudad tras ciudad. Las pérdidas de submarinos en el Atlántico se habían vuelto catastróficas. Solo en mayo de 1943, los alemanes perdieron 41 submarinos en un solo mes, una tasa de pérdidas tan asombrosa que el almirante Dönitz había retirado temporalmente toda su flota atlántica de las operaciones. La Luftwaffe se estaba desangrando en los cielos de la propia Alemania. Y, sin embargo, las estaciones meteorológicas siguieron funcionando. Porque incluso una guerra perdida necesita pronósticos meteorológicos. Incluso un ejército en retirada necesita saber si debe esperar nieve. Su nombre era Wilhelm Deche. Anota ese nombre, porque la historia no le ha sido tan generosa como debería. Wilhelm Deche no era un militar de carrera convencional. Era científico ante todo y oficial militar después. Geógrafo y explorador que había dedicado años al estudio de las regiones polares antes de que la guerra lo obligara a alistarse. Nacido en 1910, se dedicó a la investigación académica en ciencias naturales con la pasión metódica de quien creía firmemente que comprender el mundo físico era una de las grandes vocaciones humanas. Era preciso. Era disciplinado. Era el tipo de hombre que llevaba registros meticulosos no por orden, sino porque creía que los registros meticulosos eran, sencillamente, la forma correcta de relacionarse con la realidad. Cuando el ejército alemán buscó a alguien para comandar una estación meteorológica ártica de larga duración, alguien capaz de mantener con vida a 11 hombres durante un invierno ártico, mantener el rigor científico en condiciones imposibles, soportar un aislamiento que destrozaría a la mayoría en cuestión de semanas, y todo ello manteniendo la disciplina militar y el secreto operativo, encontraron a su hombre en Wilhelm Deche. Tenía 34 años cuando aceptó el mando. No se hacía ilusiones sobre lo que la misión le exigiría. Ya había estado en el Ártico. Sabía perfectamente lo inhóspito que era. Lo que no podía saber cuando aceptó la misión en el verano de 1944 era que no regresaría a casa hasta más de un año después. Y que, cuando finalmente lo hiciera, sería como el último comandante militar alemán en rendirse formalmente en la Segunda Guerra Mundial. Su motivación personal, según se puede reconstruir a partir de sus últimos escritos y relatos, era compleja, como toda motivación humana en circunstancias extremas. Había deber, sin duda, había profesionalismo, el compromiso de un científico de completar su misión con integridad, pero también había algo más silencioso e íntimo. Deche era un hombre que comprendía el Ártico como un lugar de terrible belleza, un lugar que le exigía todo y no ofrecía nada a cambio, salvo la satisfacción de haber sobrevivido con honestidad. No idealizaba la misión, pero tampoco la eludía. La afrontaba con la mirada firme de un hombre que ya se había reconciliado con las dificultades y que entendía que algunas tareas simplemente debían ser realizadas por alguien, y que él era tan capaz de hacerlas como cualquier otro ser humano. Reunió a su equipo, 11 hombres en total, una mezcla de meteorólogos, operadores de radio, personal médico y personal de apoyo. Eran una unidad pequeña y cohesionada, del tipo de grupo que desarrolla rápidamente su propia cultura interna cuando se encuentra aislado de todo lo demás. Entrenaron juntos, aprendieron a manejar el equipo juntos, y en agosto de 1944 fueron transportados por un buque de la Armada alemana a la remota costa nororiental de Nordaustlandet, donde descargaron sus suministros, instalaron su puesto y vieron cómo su barco de transporte se perdía en las aguas grises. Entonces solo quedaban ellos, el hielo y el trabajo. La estación que construyeron se llamaba Audegen. El nombre era la palabra alemana para espada ancha. Una hoja pesada y anticuada, el arma de una época más sencilla. No está claro si el nombre fue elegido con ironía o con sinceridad, pero, en retrospectiva, resultaría sombríamente apropiado. Porque lo que Deche y sus hombres padecieron en Nordaustlandet no fue la violencia aguda y decisiva de la guerra convencional. Fue la presión lenta, implacable y constante de antaño. La presión que no proviene de las balas, sino del tiempo, el frío, la oscuridad y la absoluta indiferencia del mundo natural ante el sufrimiento humano. La fase de montaje fue una auténtica pesadilla logística. Cada pieza del equipo tuvo que ser transportada a tierra a mano. Los instrumentos meteorológicos, el equipo de radio, los generadores,
el combustible, las provisiones de comida, los materiales de construcción. El suelo era permafrost, lo que significaba que no se podía simplemente clavar una estaca y esperar que se mantuviera firme. La construcción requirió improvisación en cada paso. El clima, incluso en agosto, era impredecible e implacable. Una tormenta inesperada podía llegar en 2 horas y reducir la visibilidad a cero, haciendo que cualquier trabajo al aire libre no solo fuera difícil, sino también mortal. Pero Deje se había preparado para esto. Había planificado sus provisiones con la precisión de quien sabía que el reabastecimiento podría retrasarse o cancelarse sin previo aviso. Tenía suficiente comida para 14 meses, una reserva considerable. Tenía suministros médicos calculados para múltiples escenarios de contingencia. Tenía repuestos para cada pieza de equipo crítico. Para lo que no pudo prepararse del todo fue para el peso psicológico de la noche polar. Ese periodo, que en el Ártico puede durar meses, en el que el sol simplemente no sale. Cuando el mundo más allá de tu ventana es una oscuridad uniforme interrumpida solo por la aurora boreal, que es hermosa pero que no te calienta, no te alimenta y no te dice lo que sucede en el mundo exterior. En la oscuridad polar, la radio lo era todo. No era solo su enlace de comunicación con el mando, era su conexión con la existencia misma de un mundo más amplio. Las transmisiones encriptadas de datos meteorológicos se enviaban puntualmente, 2 veces al día, con la regularidad de un latido. Y a cambio, recibían instrucciones operativas, resúmenes de noticias y el ritmo general de una guerra que se libraba a miles de kilómetros de distancia, en un clima que apenas recordaban. Durante el largo invierno de 1944 y principios de 1945, las transmisiones continuaron. Las noticias, cuando llegaban, no eran buenas. El frente occidental se estabilizaba lentamente, lo que sugería que ninguna victoria alemana era inminente. El frente oriental avanzaba constantemente hacia el oeste, en la dirección equivocada. Pero Deje y sus hombres eran soldados, y los soldados en el campo de batalla no interpretan trayectorias geopolíticas. Siguen órdenes, cumplen misiones y confían en que la estructura de mando superior gestiona el panorama general. Su trabajo era el clima. Cumplieron con su deber. Entonces, las transmisiones desde casa comenzaron a disminuir. Ocurrió de forma tan gradual que, al principio, Deje pudo haberlo atribuido a dificultades técnicas, interferencias atmosféricas o al comportamiento impredecible de las ondas de radio en las regiones polares. El Ártico juega extraños juegos con las señales electromagnéticas. Frecuencias que funcionaban perfectamente una semana podían verse saturadas por perturbaciones ionosféricas la siguiente. Los equipos se averiaban con el frío. Las baterías se debilitaban. La estática consumía ventanas de transmisión enteras. Existían razones técnicas legítimas para las interrupciones en la comunicación, y Deje era científico. Buscó primero la explicación más racional. Pero a medida que abril se convertía en mayo de 1945, las deficiencias se volvieron más allá de lo que las anomalías técnicas podían explicar. Los periodos de contacto programados transcurrían en silencio. Las instrucciones encriptadas dejaron de llegar. Y los 11 hombres en Nordaustlandet se encontraron haciendo algo que resulta profundamente incómodo para los soldados: esperar información que no llegaba, sin saber por qué. El 8 de mayo de 1945, en una escuela de Reims, Francia, el general alemán Alfred Jody firmó la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas alemanas. La guerra en Europa había terminado. Las campanas de las iglesias repicaron por todo Londres. Multitude Southeast Gregorian and Times Square. La gente lloraba en las calles de París, Moscú y Ámsterdam. Entre las ruinas de Berlín, la población superviviente se movía entre los escombros, aturdida por la conmoción y el alivio. En Nordaustlandet solo había viento y el hielo, y 11 hombres que no sabían que la guerra que habían estado librando durante 10 meses, la guerra que habían soportado durante el invierno ártico para apoyar, la guerra para la que habían transmitido miles de informes meteorológicos en la oscuridad, había terminado. El silencio de los mandos, reflexionaría Deje más tarde, no fue sorprendente en sí mismo. En las últimas semanas de la guerra, la infraestructura de comunicaciones militares alemana había sido sistemáticamente destruida por los bombardeos aliados. Estaciones de radio, torres de retransmisión, centros de mando, todos eran objetivos prioritarios. Era totalmente plausible, a falta de otra información, que el silencio fuera consecuencia de esa destrucción y no de algo más definitivo. Un soldado en una misión la continúa hasta que recibe órdenes de detenerse. Eso no es terquedad. Eso es disciplina.
Y Wilhelm Deje era, ante todo, un hombre disciplinado. Así continuaron. Las observaciones meteorológicas se enviaban al vacío, sin que nadie las recibiera. Los instrumentos se calibraban según lo previsto. Los registros se hacían con la misma precisión de siempre. El trabajo continuaba porque era lo que daba estructura a los días. Y en el Ártico, la estructura es una de las pocas barreras entre la cordura y su ausencia. Pero algo estaba cambiando. Silenciosamente, en los márgenes de la vida cotidiana en la base. Las reservas de alimentos se vigilaban ahora con mayor atención. La cuestión del reabastecimiento, que siempre había sido una preocupación secundaria, estaba cobrando protagonismo. El verano de 1945 traería finalmente los periodos libres de hielo que permitirían el acceso de los barcos, pero un buque de suministro requería un mando naval operativo que supiera dónde se encontraban y priorizara el envío de una embarcación. Y el silencio del mando no era el silencio propio de un mando naval operativo. Deje comenzó a enfrentarse a una posibilidad que aún no podía confirmar, pero que tampoco podía descartar por completo. Algo había sucedido. Algo fundamental. Algo que explicaba no solo el fallo en las comunicaciones, sino toda la esencia del silencio, su plenitud, su duración, su carácter definitivo. No podía conocer la magnitud total del asunto. Pero un científico, entrenado para extraer conclusiones de datos incompletos, para distinguir entre señal y ruido, para reconocer cuando la ausencia de datos constituye en sí misma información, un científico, al borde del verano ártico, escuchando una radio que no respondía, podría haber empezado a intuir lo que había sucedido. Puede que la guerra haya terminado. El verano llegó a Nordaustlande como siempre lo hace en el Ártico, no con calor, exactamente, sino con luz. El sol, ausente durante meses, regresó, primero rozando el horizonte solo unas horas al día, luego ascendiendo más alto, permaneciendo más tiempo, hasta que finalmente dejó de ponerse por completo. El sol de medianoche. 24 horas de luz dorada pálida que convertía el hielo en un espejo y hacía que las sombras fueran extrañas y largas incluso a la medianoche, según marcaba el reloj. Con la llegada del verano, surgió la posibilidad del tráfico marítimo. El hielo marino que había mantenido la isla aislada durante meses comenzó a romperse en los bordes, dejando verrugas de agua oscura entre la nieve. Aparecieron focas sobre los témpanos. Zorros árticos merodeaban por el perímetro de la estación, curiosos e intrépidos como animales que nunca habían aprendido a temer a los humanos, pues nunca habían llegado suficientes para enseñarles. Deje observó el agua, observó el horizonte, esperó. El barco de suministros que debía llegar en la primavera de 1945 no llegó. Según los estándares de la misión, esto aún no era catastrófico. Sus reservas de suministros se habían calculado con un margen de seguridad. Pero ese margen se estaba consumiendo, y el tiempo era el único recurso que no podía recuperar. Cada día que pasaba sin reabastecimiento era un día más cerca de un umbral que, una vez cruzado, convertiría una situación difícil en una letal. Tenía a sus hombres, tenía su salud, tenía su disciplina y su confianza en su liderazgo. Tenía la estación, los instrumentos, la comida restante, la radio que había dejado de funcionar. Y tenía, gestándose en el fondo de su mente con la lenta inevitabilidad de un sistema de presión polar, la certeza de que algo sin precedentes había ocurrido, y que la única manera de resolver la situación era encontrarla. Los hombres hablaban, como suelen hacerlo los hombres en situaciones aisladas, sobre lo que podría haber sucedido. Circleben teorías, escenarios técnicos, retrasos burocráticos, la niebla de la guerra. Pero las conversaciones más sinceras, las que tenían lugar en la madrugada, cuando el sol de medianoche dificultaba el sueño y la mente divagaba por caminos incómodos, reconocían la posibilidad de una derrota alemana, de un armisticio, de la rendición. No eran conversaciones cómodas para los soldados que habían pasado la mayor parte del año sirviendo una bandera que tal vez ya no ondearía. Lo más destacable de todo esto es lo que no sucedió. No hubo ruptura de la disciplina, no hubo motín, no hubo caos. No hubo intento desesperado de construir una balsa con los materiales de la base y navegar hacia la Noruega continental a 300 kilómetros al sur. Deje mantuvo unida a la unidad con la firme autoridad de un hombre que comprendía que el liderazgo en situaciones extremas no se trata de tener respuestas, sino de mantener el marco de propósito y rutina que permite a las personas funcionar hasta que lleguen las respuestas. Eran soldados. Se les había encomendado una misión. Hasta que esa misión terminara formalmente, seguirían comportándose como soldados. Hay algo profundamente humano en esto,
y también profundamente aleccionador. No eran fanáticos, no eran ideólogos ciegos, incapaces de ver las señales. Eran profesionales, en una situación extrema, haciendo lo que hacen los profesionales, esperar la confirmación oficial. Porque actuar por rumores o inferencias, en un contexto militar, no era la forma de proceder. Porque la alternativa, tomar decisiones unilaterales basadas en información incompleta, abandonar su puesto, dejarse llevar por sus propias conjeturas, habría supuesto un fracaso de otra índole. Esperon. Y el 4 de septiembre de 1945, 119 días después de la rendición incondicional de Alemania, apareció un barco en el horizonte. No era un buque de guerra. No era un buque de suministro enviado por un mando naval alemán operativo. Era el Blasel, un barco noruego de caza de focas, tripulado por cazadores noruegos que habían estado operando en las aguas que rodean Svalbard como parte de la reanudación gradual de la actividad civil en el archipiélago tras el fin de las hostilidades. La guerra había terminado. Noruega había sido liberada. Las islas Svalbard, que habían sido territorio en disputa durante todo el conflicto, ambos bandos habían realizado operaciones allí. Ambos tenían estaciones meteorológicas. Ambos habían llevado a cabo la extraña Guerra Fría dentro de la Guerra del Espionaje Meteorológico Ártico. Eran nuevamente territorio noruego. La tripulación del Blasel sabía que en la zona habían operado estaciones meteorológicas alemanas. Lo que quizás no esperaban, mientras navegaban hacia la costa noreste de Nordaustlandet a la luz del amanecer de septiembre, era encontrar una que aún estuviera operativa y con personal. Pero allí estaban, 11 hombres, delgados por las raciones reducidas de los últimos meses, curtidos por un año en el clima más hostil del planeta, con uniformes militares alemanes, en posición de firmes. La reunión que siguió se desarrolló, según todos los testimonios, con la formalidad que la circunstancia exigía y que ambas partes parecieron comprender instintivamente. Deje se presentó como el comandante de una base militar alemana y solicitó información sobre el estado actual de la guerra. Cuando la tripulación noruega confirmó lo que él sospechaba, que Alemania se había rendido en mayo y que la guerra había terminado hacía casi 4 meses, Deje recibió la información con la serenidad de quien, en la quietud de la noche polar, ya se había preparado para ello. Solicitó que se formalizara la rendición a través de los canales militares correspondientes, en lugar de abandonar la estación o entregarla informalmente a un grupo de cazadores de focas. No se trataba de obstinación, sino de profesionalismo de la más alta categoría. Había aceptado un cargo militar y lo desempeñaría correctamente, hasta el último detalle, o no lo haría en absoluto. Se contactó con las autoridades noruegas. Se hicieron los preparativos. Y el 4 de septiembre de 1945, Wilhelm Deje entregó formalmente la estación de Audegen y su mando de 11 hombres a las autoridades noruegas. Esta fue la última rendición militar alemana formal de la Segunda Guerra Mundial. Los documentos fueron firmados. La bandera militar alemana fue arriada. Los 11 hombres que habían pasado un año en la cima del mundo, midiendo el aire y transmitiendo datos a una estructura de mando que había dejado de existir, recogieron sus pertenencias personales y se prepararon para abandonar la isla que los había retenido, no como prisioneros, sino como soldados en una misión que el tiempo y la historia habían superado sin que ellos lo supieran. 119 días después de que el mundo declarara terminada la guerra, en una isla que no tenía ni idea. Lo que le sucedió a Wilhelm Deje después de aquel día de septiembre en el Ártico es una historia de reintegración tranquila y digna, el tipo de historia que no genera titulares sensacionalistas, pero que refleja la esencia del carácter del hombre. Regresó a Alemania. Se le tramitó el procedimiento para prisioneros de guerra, que para entonces era una mera formalidad. Las potencias aliadas ya habían comenzado la compleja tarea de desmovilizar y repatriar millones de soldados alemanes, y 11 hombres de una estación meteorológica del Ártico eran una simple anécdota. No estuvo encarcelado durante un tiempo significativo. No había cometido ninguna atrocidad. Había dirigido una misión científica y meteorológica con profesionalidad y competencia. Finalmente, se entregó de forma correcta y legal al ser informado de la situación. Regresó a la ciencia. Vale la pena detenerse en esa elección, porque revela algo importante sobre quién era Wilhelm Deje más allá del uniforme. Un hombre menos fuerte, un hombre definido únicamente por el conflicto en el que participó, podría haber pasado el resto de su vida anclado en el pasado, incapaz de superarlo, incapaz de reconectar con nada de lo que sucedió antes o después. Pero Deje fue científico antes que soldado, y tras finalizar su servicio militar, retomó su faceta de científico. Volvió a su trabajo académico en geografía y estudios polares.
Escribió, impartió conferencias, contribuyó al conocimiento académico del entorno ártico en el que había vivido y sobrevivido. Y, lo que es crucial, escribió sobre Audegen. Su relato de la misión, publicado años después con el título Guerra al Norte del 80, se convirtió en uno de los documentos primarios más notables del escenario más singular de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro sobre el aislamiento y la resistencia, y sobre la psicología particular de los pequeños grupos aislados del mundo exterior. Es un libro sobre lo que hace un ser humano cuando la estructura de significado que ha organizado su vida, el deber, el mando, la misión, se desvanece silenciosamente bajo sus pies, y debe encontrar la manera de seguir adelante hasta que pueda reconectar con algo real. Es, con su sobriedad y rigor científico, una obra profunda sobre lo que significa mantener la fidelidad a un compromiso incluso cuando el terreno se ha transformado por completo. El libro recibió relativamente poca atención dentro del panorama general de la literatura de posguerra, que se centró, naturalmente, en los grandes conflictos, Normandía, Stalingrado, las campañas del Pacífico, el Holocausto, la caída de Berlín. Una estación meteorológica con 11 hombres en el Ártico no era la guerra que la mayoría recordaba, ni la que necesitaba asimilar. Pero para quienes la descubrieron, ofrecía algo excepcional. Una ventana a una versión de la guerra definida no por la violencia, sino por la resistencia, no por la batalla, sino por la espera, no por el choque de ejércitos, sino por la silenciosa disciplina de hombres que realizaban su trabajo en el frío. Cabe destacar que los datos meteorológicos que recopilaron no se desperdiciaron. Los registros científicos de los patrones climáticos del Ártico durante la guerra, incluidos los datos recogidos por estaciones alemanas y aliadas, contribuyeron significativamente al desarrollo de la meteorología polar en la posguerra, lo que a su vez influyó en los sistemas globales de predicción meteorológica en los que confiamos hoy en día. Las mediciones que el equipo de Deje tomó durante ese largo y aislado año, temperaturas, velocidades del viento, gradientes de presión, formaciones nubosas, constituían datos científicos genuinos sobre un entorno remoto y poco estudiado. Estos datos perduraron más allá de la guerra que motivó su recopilación y se convirtieron en parte del archivo permanente del conocimiento humano sobre el planeta. Hay algo casi reconfortante en ello. 11 hombres en el frío, haciendo su trabajo con el mayor cuidado posible, y la obra perdura. El contexto político que la encargó ha desaparecido, condenado por la historia, disuelto en memoria, monumento y trauma. Pero las lecturas del cuaderno de bitácora, las mediciones reales del aire sobre el Ártico, siguen siendo ciertas. Lo eran cuando se tomaron, lo siguen siendo ahora y lo seguirán siendo mientras haya gente que se interese por observarlas. La historia de los soldados que continuaron luchando tras el fin de las guerras, que mantuvieron sus puestos, cumplieron sus misiones y sirvieron bajo banderas ya arriadas, es un hilo conductor extraño y recurrente en la historia del siglo XX. Deje no fue el único. Ni siquiera fue el más famoso. Hiroo Onoda, el soldado japonés que siguió luchando en la selva filipina hasta 1974, casi 30 años después de la rendición de Japón, es quizás el caso más conocido, una historia tan extrema que resulta difícil de creer incluso con los documentos claramente expuestos. Teruo Nakamura, otro soldado japonés que se resistió a la rendición, tampoco fue encontrado hasta 1974. En el caos posterior a la Segunda Guerra Mundial, con los sistemas de comunicación destruidos, los territorios en constante cambio y millones de soldados dispersos por medio mundo, el fenómeno de los hombres que no recibieron el mensaje fue menos excepcional de lo que podría parecer. Pero el caso alemán, el caso de Deje, es singular en un aspecto importante. Onoda y los demás soldados japoneses que se resistían, en muchos casos, operaban en territorios ocupados donde el compromiso ideológico y la cultura específica del ejército imperial japonés convertían la rendición en un tabú absoluto, una deshonra tan profunda que muchos soldados simplemente no podían aceptar la información, incluso cuando se les proporcionaba. La situación de Deje era diferente. No se encontraba en territorio hostil. No combatía a la población local. Estaba en una isla prácticamente deshabitada, realizando trabajo científico, aislado por la geografía más que por la ideología. Cuando llegó la información, cuando los marineros noruegos del Blase le contaron lo sucedido, la recibió, la procesó y respondió con una conducta profesional inmediata y correcta. No discutió, no negó, no necesitó una orden directa de un oficial superior que pudiera verificar personalmente. Le dijeron que la guerra había terminado, lo creyó y actuó en consecuencia. Esa distinción es importante.
Es la diferencia entre un hombre atrapado por las circunstancias y un hombre atrapado por sus creencias. Deje siempre estuvo atrapado por las circunstancias, y en el momento en que las circunstancias cambiaron, en el momento en que un barco apareció en el horizonte y le trajo los hechos, respondió con todo aquello para lo que su carácter estaba forjado: claridad, rectitud y dignidad. Existe una fotografía de Nordaustlandet tomada décadas después de la guerra, una extensión de hielo y roca gris bajo un pálido cielo ártico, un paisaje inmenso y desolado que se extiende hasta un horizonte que se curva visiblemente siguiendo la curvatura de la Tierra. Al contemplar esa fotografía, resulta casi imposible creer que seres humanos vivieran allí voluntariamente durante más de un año, que construyeran una estación, operaran instrumentos, enviaran transmisiones, llevaran registros, mantuvieran la disciplina, se levantaran cada mañana y cumplieran con su trabajo. El paisaje parece rechazar la premisa misma de la presencia humana. Es demasiado grande, demasiado frío, demasiado indiferente. Y sin embargo, allí estaban, 11 de ellos, en una cabaña de madera sobre el hielo, midiendo el mundo. Lo que la historia de Wilhelm Deje y la Operación Audeje nos ofrece, más allá de su drama histórico inmediato y de su lugar en el capítulo final de la Segunda Guerra Mundial, es una reflexión sobre lo que significa continuar. Seguir adelante cuando la estructura que daba sentido a esa vida se ha desmoronado silenciosamente. Mantener la esencia de propósito incluso cuando su contenido se ha desvanecido. Levantarse en la oscuridad del Ártico y hacer el trabajo porque es lo único que tenemos, y porque hacerlo correctamente es la única forma de integridad posible en ese momento. En ello reside una valentía particular, más silenciosa y menos celebrada que la del campo de batalla, pero no por ello menos real. Es la valentía de perseverar. La valentía de mantener la fe en el trabajo diario cuando uno no sabe, ni puede saber, si ese trabajo sigue siendo importante para alguien más allá de los muros de su pequeño refugio. Es, en definitiva, la valentía de no derrumbarse, de seguir siendo humano, de mantener las costumbres de la civilización frente a la enorme presión de un mundo a que no le importa si uno lo hace o no. El Ártico es un lugar indiferente. No recompensa el esfuerzo ni castiga el fracaso. Simplemente continúa. El viento, el hielo, el ciclo inexorable de luz y oscuridad. Estés allí o no, sobrevivas o no, la guerra a la que participas aún continúe o haya terminado hace 119 días sin que lo sepas. Deje y sus hombres sobrevivieron. No sobrevivieron por su potencia de fuego, su genialidad táctica ni su superioridad numérica. Sobrevivieron porque fueron cuidadosos, disciplinados y liderados por un hombre que comprendía que la supervivencia en situaciones extremas depende en gran medida de la capacidad de gestionar la atención. Concentrarla en la tarea que se tiene delante, apartarla del abismo y esperar, con toda la paciencia posible, la llegada del barco en el horizonte. Llegó el barco. Siempre lo hace. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la extraña y compleja humanidad de hombres que cumplían con su deber en un mundo que había seguido adelante sin ellos, entonces ya entiendes por qué importan estos rincones ocultos de la historia. Las batallas famosas tienen sus monumentos, las misiones olvidadas, el silencio, pero a veces, el silencio encierra las historias más esenciales. Historias sobre lo que la gente común es capaz de soportar cuando se le pide que lo soporte y que decide hacer cuando ya no se le pide. Si este guión te ha conmovido, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda a que este canal llegue a personas que buscan precisamente este tipo de historias, y cada me gusta es un voto a favor de que se cuente más historia. Suscríbete a Español Historia si aún no lo has hecho. Estamos creando algo para quienes creen que la historia no es solo una lista de fechas y batallas, sino el peso acumulado de las decisiones humanas individuales tomadas en circunstancias imposibles. Y quiero saber tu opinión en los comentarios. Si hubiera sido uno de esos 11 hombres en Nordaustlandet, aislados de casa, viendo cómo la radio se quedaba sin señal, con el verano ártico llegando sin un barco de reabastecimiento, ¿qué habrías hecho? ¿Te habrías quedado? ¿Habrías intentado irte? ¿Habrías seguido trabajando? Cuéntame abajo. No hay respuesta incorrecta. Esa es la clave. La próxima vez nos adentraremos en una de las operaciones de engaño más audaces de la historia militar. Un plan tan elaborado, tan extraño y tan brillantemente ejecutado que, a pesar de tener pruebas, el enemigo no creyó que fuera real. No adivinarás de qué se trataba. Quédate con nosotros. Gracias por estar aquí. De verdad, en un mundo lleno de ruido, dedicar una hora a la historia es algo valioso. Intentaremos que valga la pena, todas las semanas.